en el libro de Mateo, chapter 12. capítulo 12. Continuing with the theme of family, of course, Vamos a seguir en el tema de la familia, but I want to put a little twist on it if I could tonight. pero hoy quiero moverlo un poquito si se puede. Listen, Matthew 12, verse 46. Mateo 12, 46. I know it's very easy to think family, okay, your children, your parents, your brothers, your sister. Muchas veces cuando pensamos en familia, pensamos en papá, mamá, tu hermano, tu hermana, Maybe your brother-in-law, your uncle. tal vez tu cuñado, tal vez tu tío. But I want you to notice this verse. Pero quiero que le pongamos atención a este verso. In Matthew 12, 46. Mateo 12, 46. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. But he replied to the man who told him, who is my mother and who are my brothers? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. And stretching out his hand towards his disciples, said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Respondiendo él a lo que se le decía, dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Have you ever thought about that? ¿Ha pensado alguna vez un poquito acerca de esto que él dijo? I know it's kind of second nature, our heavenly Father. We always consider him our Father. Right? Es como algo natural, ¿verdad? Que siempre pensamos en Dios como nuestro Padre Celestial. But do we commonly put Jesus in the picture that he's our brother? Pero ¿será que ponemos a Jesús en una foto diciendo él es mi hermano? We can be his brother, we can be his sister. Puede ser, puedo que sea yo sea su hermana o sea su Interesting, right? hermano. Es interesante, ¿verdad? So what is the will of the Father? Entonces, ¿cuál es The will of the Father. ¿cuál es la voluntad del Padre? There you go. Took me a Because second. that's what he's saying. If we do his will, we'll be his Ajá. family, right? Porque eso fue lo que él dijo, el que hace la voluntad del Padre es mi familia. So what is it? And can we understand it? Entonces, ¿qué es? ¿Será que de verdad podemos totalmente entender? I'm glad you asked. Qué bueno Because que, we're going to go through what is the will of the Father tonight? qué bueno que preguntó conmigo, ¿cuál es la voluntad del Padre? What are some things that we can do to make sure that we're family with Jesus? ¿O cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para asegurarnos que Jesús pueda llamarnos sus hermanos y sus hermanas? Because it's very clear in the Bible that we are able and meant to know the will of God. Porque dice la palabra del Señor que nosotros fuimos hechos para poder entender y conocer la voluntad del Padre. If you look at Ephesians 5, verse 17, Vamos a ir a Efesios 5, 17. I didn't write that one down. Look at it here. Ephesians 5, 17. Therefore, do not be foolish, but understand what is the will of the Lord, what the will of the Lord is. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Say with me, I'm meant to know the will of God. Diga conmigo, yo soy hecho para entender la voluntad de Dios. Amén. It says, don't be foolish. Know what the will of God is. Porque la palabra de Dios dice que no debemos de ser insensatos, sino entendidos en la Because voluntad I de know Dios. so many people say, well, you never know what God's going to do. Porque hay personas que yo he escuchado decir que dicen, yo no sé lo que va a hacer Because Dios. God moves in mysterious ways. Porque Dios se mueve en maneras misteriosas. And that's not true. Y eso no es totalmente cierto, no es very clear. cierto. God moves by faith. Es claro que Dios se mueve por la fe. And God doesn't move by needs. How many know that? Que Dios no se mueve por necesidad, Él se mueve por fe. ¿Cuántos sabemos eso? Because there's so many people in the world who have need. Porque hay muchas personas en el mundo que tienen necesidad. Amén. Does that mean God abandoned them? Entonces, ¿quiere decir que los abandonó No, Dios? not at all. No, Maybe they don't have a relationship with God tal vez ni siquiera tienen una relación able to con receive Dios. from him. Entonces no pueden recibir de Él. because God moves by faith. So there's plenty of needs in our life probably currently. Porque Dios se mueve por la fe. Y tal vez en nuestra misma vida hay muchas necesidades en este momento. And all the enemy has to do is create a whole bunch of needs in our brothers and sisters, and he has God running around, right? Porque entonces sería como que el enemigo creara necesidades alrededor de nuestros hermanos y hermanas y tuviera a Dios moviéndose alrededor de Oh, todos, there's a ¿verdad? need here, there's a need there. Oh, hay Okay, una God will help necesidad it. allá. No, God Hay doesn't otra work that way. necesidad allá. Dios no trabaja así. God works by faith. Dios trabaja por fe, por la And I fe. feel like if we know his will, it will be a lot easier for us to have faith. Y creo que si nosotros conocemos su voluntad es más fácil poder crecer o tener fe. So I did some study. Entonces estudió un poco. And in the word will,
in that verse. Y la Ephesians. palabra voluntad aquí en Efesios It's 5:17 used 64 times in the New Testament. es usada 64 veces en el I Nuevo was really Testamento. tempted to use all 64 verses tonight. Y estuve bien tentado de leer las 64 esta noche. To go verse by verse because it's so important, because it's so clear what the Bible says about His will. De ir verso tras verso porque es tan precioso ver la riqueza y ver todo lo que dice acerca de su voluntad. In the original, that word is thelema, En el original esa palabra es telema, the word for will. la It- palabra it para means voluntad. Desire, Y es deseo, pleasure placer, is will, of course, voluntad and choice. y a escoger, poder escoger. So you're all ready to dive into the Bible and go verse by verse of what His will is? Ok, estamos listos entonces ahora para ver en su palabra, verso por verso, cuál es la voluntad de Dios. 'Cause I don't have 64, but I have about 20, 22. No escribí los 64, pero tengo como 20 o 24. And conveniently, I put them in biblical order, so we can just flip through the Bible. Ok, y lo puse en orden bíblico, así es que vamos a ir en orden desde el principio hasta el final. Let's start in Matthew chapter 7, Y vamos a comenzar en Mateo 7, verse 21. 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los Pretty cielos. important to know the will, huh? Por eso es bien importante conocer la voluntad, ¿verdad? Matthew 18:12. Mateo 18, 12 al 14. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 on the mountains and go search for the one that went astray? And if Mat- he finds it, I truly say to you, he rejoices over it more than the other 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these should perish. Mateo 18, 12 al 14 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. So it's the Lord's will for all to be saved. Así es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. So how important is it to preach the gospel, to share our faith? Y es bien importante That entonces pleases the predicar Lord. el evangelio y compartir nuestra fe. How many remember the two sons? The father had a field and he asked the sons to go work. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola donde este padre tiene dos hijos y les pide a los dos que vayan y trabajen? And the one said, yes, sir, I'll go do it right now. Y uno le dijo, sí, señor, ahorita voy. But he didn't go. Y no fue. And the other son said, no, I don't want to go. I'm not going to go today. Y el otro dijo, no, no voy a ir hoy, no, no voy. But then he had a change of heart and he decided to go. Pero después reflexionó, cambió y terminó yendo a trabajar. Which of the ones did the will of the father? ¿Cuál hizo la voluntad del padre? The one that looks religious? Yes, Lucas? El que dijo no y después dijo sí. And that shows the importance of obedience, yes? Y entonces esto nos enseña obediencia, ¿verdad? Right away. I'm glad you're all here. I teach my kids, we have to obey. This is the will of the Father, right? Les I'm enseño your a mis father here on hijos, earth, tienen que obedecer porque es la voluntad del Padre y yo soy su Padre aquí en la tierra and I have a heavenly Father. y yo tengo un Padre So I apply celestial. this to me. Y entonces yo What lo I teach aplico a mí, lo mismo que les enseño a ellos. We obey right away, Obedecemos rápidamente, all the way, bien hecho and in a happy way. y en una manera feliz, con una buena actitud. That's the son that pleases the Father. Yo pienso que esa es la manera también que le agrada al Padre. So I have to apply that to myself too. I can't just hold that. To Así them. es que yo me lo aplico a mí también, no solo se lo aplico a ellos. So that's the will of the Father by obedience. That's one of his will, one of the things for his will. Obediencia es una de la voluntad del Padre. Luke 12:35. Lucas 12, 35 al 36. And that servant who knew his master's will, but did not get ready or act accordingly to his will receive a severe beating. Luke 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos. Así es Lucas 12, 35 al 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. And verse 47 says, El verso 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ouch. do I need to go any further? I mean, one of the wills of the Father is to be ready.
Una de las cosas que es la voluntad del Padre es que estemos listos, Be ready, preparados. be ready for what? ¿Preparados para qué? Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. And it's our responsibility to keep our eyes up and open, waiting for him. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra cabeza erguida y viendo hacia arriba, esperando nuestra esperanza. And I heard it said a really, really good way. We live in a tension. Escuché esto, nosotros vivimos como en una tensión. Like we have to be responsible for what we're doing here on earth, Somos responsables de lo que nosotros hacemos aquí en la but tierra, our heart is in heaven with him. Like pero we're nuestro corazón está en pulled el to cielo direction. con Él. We want to be with him. We want to go to heaven, but then I have to pay for my kids' college. Entonces estamos como siendo jalados entre dos, como tensiones, ¿verdad? Porque estamos aquí en la tierra, en esta dimensión, pero queremos agradarlo a Él con nuestro corazón y nos quisiéramos ir con Él, pero también estoy pensando, tengo que pagar el college de mi hijo. And that's the balance we have to learn. We have to learn, hey, what's important? Can my focus be here on earth for this time? Or can my focus be over here? What is the Lord's will for me right now? Entonces tengo que siempre preguntarle al Padre, ¿cuál es tu voluntad ahorita? ¿Debo tener ahorita mi atención en esto o aquí? ¿Dónde debo tener mi atención en Because este we have to do momento? both, right? Porque tenemos que hacer los We have to be dos. responsible for our family. And we Tenemos also que ser have to provide for the responsables Lord. con nuestra familia y tenemos que complacer a nuestro We Dios. can't always be working, so we're not available for the Lord's service. We can't just only be reading our Bibles 24 hours a day. Porque no podemos estar solo trabajando y no tener tiempo para buscar al Señor y servirle, pero tampoco podemos leer la Biblia 24 horas y no atender nuestra familia. John 5, verse 30. Juan 5:30. This is Jesus speaking. Este es Jesús And hablando. if he says it, how much more does it apply to us? Y si Él lo dice, ¿cuánto más se aplicará a nosotros? I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him who sent me. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. John 6:37. Juan 6:37. All that the Father gives will come to me, and whoever comes to me I will not cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing, that all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Dice Juan 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Part of the Father's will is for you to be in his hand. Jesus will not let you get lost. Parte de la voluntad del Padre es que nos mantengamos en su mano, que no nos perdamos. He says, everybody that my Father gave me, I will not lose. La palabra del Señor dice, cada uno que el Señor me dé, no lo perderé. And we can have confidence, no matter what we go through, that it is his will to be in his hand. Y tenemos que tener la confianza que no importa dónde vayamos, la voluntad de Dios es mantenernos en su mano. That there's nothing that happens in our life that goes without his seeing. Que no hay nada que pase en nuestras vidas que se escape de su vista. There's nothing that happens in our life that he doesn't understand and he can't help us out with. No hay nada que pueda pasar en nuestras vidas con lo que Él no pueda ayudarnos. That's a great part of his will. Amén. Esa es una parte grande de su voluntad. John 7:16. Juan 7:16. So Jesus answered them, my teaching is not mine, but his who sent me. If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I'm speaking in my own authority. Juan 7:16 al 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. How important is it for us to know the word of God? Qué importante es para nosotros conocer la palabra de Dios. Because any pastor can say anything, and if we don't know the word, we may believe it. Porque cualquier pastor puede decir cualquier cosa y si nosotros no conocemos la palabra, lo podemos creer. And it's so important. Well, I read something quite different. Let me make sure I understand. Am I misunderstanding or did you say something wrong? Se vale, como hemos leído en la palabra, ir y leer y decir, ¿será que yo leí mal?
o no comprendí bien. ¿Será que podemos hablar y averiguar si algo que por qué no comprendí igual al leer? Because Paul commended the Berean Christians, right? Porque Pablo mandó a los de Berea, ¿verdad? Acts 17:11. Hechos He said 17:11. those in Berea were more noble than those in Thessalonica. Esos de Berea, dijo, eran más nobles que los de Tesalónica. Why? ¿Por qué? Because they received the word with all joyfulness, but they went home to test it daily to see if it was Porque true. recibían la palabra con gozo, pero se iban a la casa a ver, a corroborar si era lo que decía. So if we know the word of God, we know who to trust. We know who link our faith with. Entonces, si conocemos la palabra del Señor, sabremos a quién escuchar y ver si es lo que nos está Because diciendo. we will know if it's his teaching or not. Porque if we desire conoceremos to do his will. si es la doctrina del Señor y si es la voluntad de Él. There's a purpose why I'm going step by step. You'll see it at the end. Hay un propósito por el cual vamos paso a paso y lo vamos a ver ahorita al final. So don't drop on me yet. No se vaya a desanimar ahorita, no vamos. John chapter 9, verse 31. Juan 9:31. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him. Wow. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. One of the benefits of seeking his will, he listens to us. Una de las cosas tan preciosas de buscar su voluntad es que Él nos escucha. Romans 12:2. Romanos 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. So a part of his will is for us to conform to his way of thinking, to change from the world's way of thinking to the way he thinks. Parte de la voluntad de Dios es que nosotros seamos transformados a la manera y a la voluntad de pensar de Él y no la del mundo. And sometimes it's difficult for people. Y muchas veces es difícil para It's las such a habit personas. thinking in one direction. This is how their family has always done it. Es This is como how un it always seems to hábito, work. ¿verdad? Es como un hábito. Esto es lo que siempre hemos hecho. Esto es lo que siempre hemos hecho en mi familia y así pensamos. And when you come to the word of God, you say, well, that's kind of opposite of what I was taught, but I got to learn it because that's his will. Y cuando nos encontramos con la verdad de la palabra del Señor, decimos, esto es diferente de lo que yo hacía, pero tengo que aprender. Entonces voy a esforzarme, voy a trabajar en esto. And his way of thinking is so beautiful because his blessing adds no sorrow to us. Y la manera de pensar de nuestro Dios es tan preciosa porque dice que su bendición no acarrea tristeza. And when we learn to think the way he thinks, it actually takes the burden off our shoulders. Y cuando aprendemos a pensar en la voluntad del Señor y cómo Él piensa, hasta se siente como que se quita un peso de We no nuestros longer have to hombros. scratch our heads, what do I do in this situation? I'm not sure what to do. We seek the word, we seek counsel, Ya we seek no, the word of God. ya no pensamos tanto qué debo hacer en esta situación, sino que sabemos a quién correr. Y vamos y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer? And he makes our way light. Y buscamos la palabra y entonces hace nuestras cargas menos Could you pesadas. read this next one, please? Efesios 1, del 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. His will predestined us for salvation. Su voluntad nos predestinó para salvación. His will is to reveal his mysteries to us. Su voluntad es revelar sus misterios a nosotros. And it's his will for us to inherit his blessing. Y es su voluntad que nosotros seamos los herederos de su All bendición. things part of his will. Todo eso es parte de su voluntad. Colossians 4:12. Colosenses 4:12. Epaphras, who is one of us, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God.
Os saluda Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, dice esta versión, en toda la voluntad de Dios. So it's his will for us to be fully assured. Dice la palabra del Señor que su voluntad es que estemos firmes, perfectos y completos. Fully assured that if you make the choice for him, it won't go wrong. Seguros y firmes de que si hicimos la decisión de seguirlo a Él, no nos va a ir mal. Fully assured, like confident that if you sacrifice for his will, it'll go well for you. Seguro, 100% seguro de que si usted hace la voluntad de Él, siempre le va a ir bien. Fully assured and confident that we will mature in Christ. Seguro de que vamos a poder madurar en Cristo. This is his will for us to be mature. Porque su voluntad dice que seamos firmes, perfectos y completos o maduros en Él. Eso Amen. era Colosenses 4:12. Ujú. Amén. 1 Thessalonians 4:1. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that you receive that as you receive from us, how you ought to walk and please God, just as you are doing, that you do so more and more. Okay. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual morality. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, That each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. That no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things. As we told you beforehand and solemnly warned you, for God has not called us for impurity, but in holiness. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. So it's the Lord's will for us to be holy and separated. So, la voluntad de Dios es que estemos santificándonos, que seamos santos, apartados. And you know what's so amazing about the gifts of God? Y sabe que es tan maravilloso de los dones del Señor, He gives de us the Dios, gifts que nos da los dones and he shows us how to use them. y nos enseña cómo And he usarlos. teaches us. Y nos enseña. He doesn't say, here's salvation, figure it out. Solo no nos dice, aquí está la salvación, ahí mira tú cómo le haces. He'll say, hey, here's purity. Hey, stay pure. Aquí está la pureza, quédate puro. No, he gives us the strength. He gives us the ability. he Nos da la gives us his Holy fortaleza, Spirit la habilidad, nos da su to Santo make it Espíritu possible para que pueda ser posible for todas us to estas fulfill his will. cosas y para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Just Él. imagine if we had to do this all on our own. Porque imagínense si nos tocara hacer todo esto en nuestras fuerzas. It's a struggle, right? Sería muy difícil. But through his Holy Spirit, Pero a través de su Espíritu Santo he gives us the ability. nos da la habilidad. Let's look at 1 Amen. Thessalonians 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14. And we urge you, brothers, and admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with all of them. See that no one repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Is it possible to give thanks in every circumstance? ¿Será posible dar gracias en todas las circunstancias? Paul says it is. Pablo dice que sí se puede. Thank you, Lord, that I was late for work today. Gracias Dios que hoy llegué bien tarde al trabajo. Thank you for this traffic. Gracias por este No, tráfico. that's not the right perspective. Thank you, Lord, that I have a job to get. Esa no es la perspectiva correcta, sino Dios, gracias por el trabajo que me has dado.
Thank you, Lord, that I have a car I can drive. Gracias, Dios, porque tengo un carro que puedo manejar. Help me, Lord, to get up early so I'm not late. Ayúdame a levantarme más temprano para no llegar tarde. Isn't it all about perspective? Porque es acerca de perspectiva también, Oh, ¿verdad? late today, traffic. No, Ay, you ya woke voy up late, tarde y este tráfico, ¿por qué no se apuran? No, pues si usted se levantó tarde. right? Oh, thank you, Lord, that I have to pay this bill. Gracias, Dios, porque tengo que pagar esta cuenta. No. Thank you, Lord, because you provide all my needs according to your riches. and No, se dice gracias, Dios, porque tú provees de acuerdo a tus riquezas en gloria. Praying without ceasing, Orar sin part cesar, of his will. parte de su voluntad. Do we seek the Lord first when we have an opportunity to do something? Buscamos al Señor de verdad primero cuando We have a tenemos la choice to make. oportunidad de hacer algo. We have a choice to make. I need to do it tomorrow. Tenemos una decisión que tomar y es para mañana. And you just, okay, this is what I think I need to do. Let's go. Y solo dices, bueno, esto voy a hacer y vamos. But do we take time? Do we slow down, take a deep breath, and ask the Lord what we should do first? O tomamos el tiempo, respiramos profundo y decimos, Señor, ¿qué quieres tú que yo I think haga? you mentioned it, or Melissa, at the prayer meeting, how David, when he went to war, right? When David went to war, God told him to go this direction. And he did it, and it was successful. Sí, dice que yo mencioné cuando David le preguntó al Señor, Señor, ¿por dónde atacamos? Vamos a ir a la guerra. Y el Señor le dijo, no de frente, rodea. Y entonces tuvo la victoria. And he had an opportunity again to do the exact same thing. He said, no, I could just do the same way I did last time. But no, he stopped and asked the Lord. And the Lord said, no, do it different. Y después tuvo otra oportunidad y tal vez pudo haber dicho, bueno, ahora ya sé cómo, lo voy a hacer así, ¿verdad? Y me va a salir otra vez. Pero no, se tomó el tiempo y le dijo, Señor, ¿ahora cómo le hago? Y el Señor le dio otra manera de hacerlo. So part of his will is to pray without ceasing and give thanks in every circumstance. Parte de su voluntad es que oremos todo el tiempo y sin cesar y agradecer en toda circunstancia. Let's look at Hebrews 10:36. Hebreos 10:36. For you have need of endurance, so that when you've done the will of God, you may receive what is promised. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Who wants to receive his promised blessing? Amén. ¿Quién quiere recibir la promesa del Señor? Just obedience to his will. Obediencia a su voluntad. 1 Peter 2:15. Primera Pedro 2:15. For this is the will of God. Okay, now we're getting somewhere. Ok, ahora ya vamos llegando, hermano. This is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover for evil, but living as a servant of God. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. It's his will for us to have a good reputation. Es su voluntad que tengamos una buena reputación. He says that live in such a way that when you're blasphemed, that people are put to shame by the way they treat you because you're a servant of God. Vive de una manera, decía el apóstol, que cuando alguien te haga algo mal a ti, esa persona se sienta mal porque tú eres una persona correcta. That you have such a good reputation at work. You have such a good reputation of people who are not in the church or not in believers, that they look at your God and say, they have a good God. Porque puedes tener tan buena reputación que cuando las personas que no son de la iglesia, que no son creyentes, puedan decir, no, tú tienes un Dios grande. So part of his will is for a reputation. Parte de su voluntad es que tengamos Y una por buena eso- reputación para darle gloria a Él. 1 Peter 4:1. It's fun going through the Bible, yeah? Les Right. gusta ir a través de la Biblia, es lindo, ¿verdad? Primera Pedro 4, del 1 al 2. It says, therefore, Christ suffered in the flesh. Arm yourself with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. Wow. Primera Pedro 4, 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Here's where it may get a little uncomfortable. Aquí ya se va a poner un poquito, ya no muy cómodo. It's God's will for us to make sacrifices.
Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos sacrificios. There are times that we're going to have to do things that we don't want to do. Van a haber veces que a nosotros nos va a tocar hacer cosas que no queremos hacer, That it's very uncomfortable to make this decision. It's very uncomfortable to have this conversation. que tal vez es bien incómodo tomar esta decisión o tener esta conversación. But it says if you suffered in the flesh, like if you've denied yourself, Pero dice la palabra que si sufres en la carne, si castigas la carne, you can cease from sin. You can cease from sin. tú vas a, dice, It says he who has suffered in the flesh has ceased from sin. sí, dice para que no terminen con el pecado. I don't know if you ever thought about this. You know, it's possible to live a sin-free life. ¿Sabe que no sé si usted ha pensado que es posible vivir una vida sin pecado? I'm not talking about a sinless life. No estoy hablando, a ver si lo puedo decir en español. Sinless. So, no sinless, Without no sin. sin pecado. I'm not talking a life free of sin, but not a life Okay, without sin. yes. So, no una vida sin pecado, sino una vida libre del pecado. Ahí está. Do Sí, you lo understand what logré. I'm trying to say? Más o menos comprendemos lo que estoy tratando de decir. And we're going to make mistakes. We're Que not vamos a perfect people, cometer errores, no somos but you can perfectos. walk. If you know, if you're denying yourself and you're giving yourself over to the will of God, you can walk a sinless life in the will of God. Pero podemos caminar de una manera donde conocemos la voluntad del Señor, ¿verdad? No dejemos que nuestra carne gane y entonces poder vivir una vida libre del pecado. It's possible that Es if we posible. assimilate his way of thinking so much and we make decisions so much like he would, we'll make the correct decisions. Es posible si logramos asimilar y entender su voluntad, que tomamos las decisiones basadas en la voluntad de Dios, entonces caminaremos de una manera mejor. If we've given our attitude over to him, if we've given our thoughts over to him, it's possible to not offend somebody or say bad things to people. Si le damos a Él nuestra actitud, si le damos a Él nuestra forma de ser, va a ser más fácil actuar mejor aún con las otras personas, porque entonces no faltaremos el respeto, no vamos a herir a I nadie. find that very exciting that you can walk a sinless life, a sin-free life. Me emociona pensar que puedo vivir una vida libre de pecado. Obviously, if we commit a sin, if we commit error, he's faithful and he's just. Obviamente, si cometemos pecado o una falta delante de Él, Él es justo, dice su palabra, y fiel para perdonarnos si nos Because arrepentimos. salvation is not a one-time thing. Porque la salvación no es una cosa de una sola vez. It didn't happen one night, October 1973. No pasó una noche en octubre de 1973 o el año pasado. There is a day of salvation, and we accepted the Lord Jesus. Dice la palabra que hay un día de salvación que fue cuando aceptamos a That's the day of Jesucristo. our conversion. Ese es el día que nos convertimos. But every single day we're being saved from sin Pero cada día estamos siendo salvos del pecado if we make the decision for him. si nos decidimos por It's Él. called sanctification. Significa, esto quiere decir santificación. And one day we are going to be saved from the sinful world. Y un día glorioso seremos libres totalmente de la vida pecaminosa. So salvation is a lifetime process. Y así es que la salvación es un Which is proceso fully en la accepted. vida. 1 Peter 3:17. Primera Pedro 3:17. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. There's another example. 1 Peter 4:19. Primera Pedro 4:19. Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Maybe we're in a time of sacrifice. Maybe we're in a time of putting ourselves second, but keep doing good. Tal vez estamos en un tiempo de sacrificio donde nos toca ponernos en segundo lugar, pero no debemos desmayar. Tenemos que seguir haciendo el bien. Don't get weary in well doing, Dice la palabra, no te desmayes mientras lo estás haciendo, because you will reap what you sow. porque vas a recoger tu semilla, vas a recoger tu siembra. 1 Peter 2:17. 1 John 2:17. Primera Juan 2:17. And the world is passing away with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Primera Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 John 5:14. Primera Juan 5:14. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor. Revelation 4:11. Yes. Apocalipsis 4:11. Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. What does it say right there? It says all things, right? He Dice created all things. que él creó todas las cosas. I'm not sure who needs to hear this, if it's here or if it's online. No sé si hay alguien que necesita escuchar esto aquí presente o tal vez online, But all things include you. pero todas las cosas te incluyó a ti. You were created on purpose and for a purpose. Tú fuiste creado con un propósito y para un propósito. And you bring pleasure to him Y tú le traes placer a tu because you're his Dios creation. porque eres su creación And he wants you to prosper in him. y quiere que prosperes en él. Because it says it was by his will that you exist. Porque dice la palabra del Señor que fue su voluntad que existiéramos. I find that exciting. A mí me emociona. Isaiah 53:10. Isaías 53:10 al 12. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. It was the will of God to have Jesus die for our sins. Fue la voluntad de Dios que Jesucristo muriera por nuestros pecados. And Jesus fully obeyed his Father and fully fulfilled his will. Y Jesucristo completamente obedeció a su Padre y cumplió toda su voluntad. And that's what we've been speaking about this whole evening, is figuring out what is his will. How can we please him? Y What de what esto can es we que do to hemos return anything that he gave us? Y eso es lo que hemos estado hablando. Él, que en su voluntad nos bendice, que es lo que quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Think about the relationship. It was God's will for Jesus to suffer, and it was Jesus' will to suffer for his Father. Fue la voluntad de Dios que Jesucristo sufriera y pagara por los pecados. Y fue la voluntad de Jesús cumplir toda la voluntad de su Padre, All with you and me in mind. teniéndonos a usted y a mí en So we could have a mente, relationship with him again. para que nosotros pudiéramos tener una We could relación become con Él, his children, para poder ser llamados sus so hijos. we could be family with God. Y ahora podamos ser su That familia. Jesus could become our brother, Y que Jesucristo sea nuestro hermano. that we could become children of God. Y que nosotros podemos That's what llegar a it's all ser about. hijos de Dios. This De is esto all se about trata. Jesus and the sacrifice and the relationship that we develop. El sacrificio de Jesús se trata de esto, que podamos establecer una relación conforme a la voluntad And del the Padre. unity of faith that we have in Jesus Christ is what makes us a family and what makes us a family with him. Y que la unidad en la fe que tenemos en este lugar nos hace familia a nosotros y nos hace familia con Él. Let's look at Philippians 2:12. Vamos a ir a Filipenses 2, 12 al 16. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work his good pleasure. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine like the lights of the world, holding fast to the word of life, so that in that day of Christ I may be proud that I did not run or labored in vain. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. So it's God who works in us and makes it possible for us to live this kind of life, like we said. Es Dios el que trabaja en nosotros y nos hace poder vivir esa vida que Él le agrada.
So the more we seek his will and the more we seek his word, we become more like him. Entre más buscamos su voluntad, entre más buscamos de su presencia, nos vamos pareciendo más a él. And the more we resemble being members of his family. Y más nos vamos pareciendo como miembros verdaderos de la We familia. become brothers and sisters. Y nos convertimos en hermanos y hermanas. But what about being his mother? How can we be his mother? Pero ¿qué tal cuando él dijo mi madre? How can one be a mother to him? ¿Cómo alguien puede llegar a ser la madre? Porque él dijo, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Matthew 25:34. Vamos a ir a Mateo 25:34. Yes. Mateo 25:34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. By serving the body of Christ, we serve him. Sirviendo al cuerpo de Cristo, le servimos a él. As a mother nurtures, a mother comforts, and a mother supplies for her children, Como una mamá que cuida, que arropa, que provee para sus hijos con amor. if we nurture and we comfort and we supply the body of Christ, Si así nosotros cuidamos a los miembros del cuerpo de Cristo, we're serving him. estamos sirviéndole a él. Let's look at Galatians 5:13 as we close. Vamos a cerrar con Gálatas 5:13 al 14. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. Gálatas 5:13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que, no, perdón, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. By serving one another in the body of Christ and loving one another, loving our neighbor as ourselves, we're fulfilling the whole law. Sirviéndonos unos a otros en la familia de Cristo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo la ley, dice del Señor. And we're accomplishing the will of our Father. Y estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro And actually, Padre. this is not the full list. This Y- is not everything. Y quiero decirles que esta no es la lista completa, esto no es todo, But that's the adventure that we have. pero esta es la aventura que Seeking his will. tenemos, buscar su voluntad, Seeking his will for what do you have for me today? buscar su voluntad y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Lord, what do you have for me 10 years from now? ¿Qué tienes para mí de aquí a 10 años? Lord, where do you want me to work? Señor, ¿dónde quieres que yo What do you want me trabaje? to do? ¿Qué quieres que yo There's haga? so many things, Lord, that I want to do over the years, but now I want to serve you. Señor, hay tantas cosas y deseos en mi corazón que yo quisiera hacer, pero ahora te quiero servir a ti y buscar tu voluntad. And that's such a beautiful adventure to find his will for you. Y pienso que es una aventura preciosa poder encontrar la voluntad del And Padre. it's all summed up in service, Y está toda sumada en el servicio, serving one another in the body of Christ, sirviendo al cuerpo de Cristo unos a otros, seeking his word. buscando su palabra. Because by seeking his word, we're actually seeking him. He is the word. Porque al buscar su palabra lo estamos buscando a Él, porque Él es la palabra. Because he came down and became flesh and it dwelt among men, right? Porque Él se hizo carne y caminó entre los And the hombres. more we know this, the more we know the words in this book, Y entre más conocemos la palabra del Señor en este libro, the more we know him himself. más lo vamos conociendo a Él. That's why this is not just a book. Por eso es que esto no es solo un libro. This is a living, acting. Esta special es la word. palabra viva en acción del Señor. So that's our process. That's our desire to know his will. Ese es el Right. proceso, es nuestro deseo, doing that- conocer su voluntad y saber y pensar, lo estoy cumpliendo. And by doing that, we become family with him. Y si lo estamos haciendo, nos vamos haciendo familia en Él. Let's stand and we'll pray. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta noche. Thank you, Lord, for your word. Thank you for Gracias. being our heavenly Father. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por ser nuestro Padre celestial. You've given us access to your throne room.
by Tú- faith Tú nos das acceso delante de tu trono por la fe through your Son, Jesus Christ, a través de tu Hijo Jesucristo, who has become our brother because we're children of God. quien ha venido a ser nuestro hermano. And we thank you for that, Lord. We Y hoy thank you te for that relationship agradecemos por eso, Señor, y por esa relación that you made available. que tú hiciste posible. We thank you, Lord Jesus, for dying on Gracias, the cross for Jesucristo, us, por haber muerto en esa cruz por nosotros, for fulfilling and pleasing your Father, por haber complacido y hecho lo que tu Padre te that you pidió. made it possible for us to have peace with God. Que ahora hiciste posible que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Lord, it's that peace we seek tonight. Señor, y esa paz es la que It's that buscamos esta relationship we noche. seek tonight. Esa relación es la que anhelamos contigo. We desire you. Te deseamos a ti, As Señor. Moses prayed so boldly, Así como Moisés oró con tanta determinación. I ask, Lord, that you show us your glory. Señor, quiero que muestres tu gloria. Show us your glory in our relationships here on earth. Muéstranos tu gloria en nuestras relaciones aquí en la tierra. Fill your glory with every marriage relationship here, Lord. Llena de tu gloria cada matrimonio, Señor. Fill your glory with every parent relationship here, Lord. Every Llena child, de Lord. tu gloria cada relación, Señor, de padre a hijo, de hijos a padres. That'll be your glory. That is their reputation, Lord. That there's something special about these people who love and seek you. Que sea tu gloria, Señor, nuestra reputación que sea mostrada, Señor, y que vean la manera en que nos amamos. Lord, I lift up every family that belongs in this church, Lord. Señor, hoy levanto delante de ti cada familia que pertenece a esta iglesia. Pray for every family in the body of Christ. Y oro por cada familia que pertenece al cuerpo That de you could be a wall Cristo. of fire around them. Que pueda ser como una pared de fuego, Señor, alrededor. Y que la gloria And Lord, whatever goes on in this world today, tuya, Señor, nos rodee. Y all que the cualquier struggles, all cosa the que pase en problems, este economy, mundo, whatever wars, la economía, rumors, la whatever it guerra, may be, Lord, cualquier cosa que sea, Señor, that they can be fully assured, que nosotros y ellos podamos estar seguros, confident seguros, Señor, that you are their Father, que tú eres nuestro that you Padre, never leave or forsake them. que tú nunca nos dejas o nos Even to the end of the abandonas hasta el fin del mundo. So Lord, I pray that your glory fill each family. Señor, down yo my te place. pido que tu gloria llene cada Praise you, familia honor you. y te adoremos y Give te you glory in the name of exaltemos y te demos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tiempo a mi hermano Miguel.